Ya es viernes y como todos los viernes vamos a hablar con el doctor Mario Citalán en esta sección denominada Integralmente. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenos días. Muy bien, querido amigo, gracias a Dios, un excelente día aquí en la Ciudad de México, soleado, después de días que llovieron, granizó el Día de las Madres. Bueno, sabrás que la Ciudad de México se vuelve un caos, pero bien, gracias a Dios, bien, todos con ánimo de iniciar este viernes y estar contigo platicando en nuestra sección, integralmente. En una sección que gusta mucho, Doc, y que la gente siempre te agradece esta posibilidad de que le des elementos de juicio para una mejor calidad de vida, que sabemos hoy por hoy se tiene que hablar de manera cada vez más consistente, doctor, por los menesteres cotidianos, porque nos encontramos también con cada vez más casos de pues adicciones, pues malos manejos emocionales, y esto pues, siempre repercute a escala social. Mucho de lo que sucede actualmente, Doc, y nos quedamos pensando a lo largo de estos últimos días que tuvimos a bien celebrar el 10 de mayo, el Día de la Madre, y que viene también pronto el festejo del Día del Padre, nos quedamos pensando en la importancia de este núcleo familiar compuesto por mamá y papá, y lo que significa pues cada una de estas figuras, y nos quedamos pensando y preguntándonos, a modo, pues sí, de pregunta para el doctor Mente, ¿qué es lo que significa la figura materna y la figura paterna? Cada uno, doctor, aporta algo a la estructura inicial de los pequeños seres humanos. Bueno, debería de aportar algo, aunque no siempre. Tal vez inicie un poco agrio la situación, pero en general hay varias cosas que la figura materna y la figura paterna deberían de darnos o darles a los seres humanos para que precisamente los seres humanos tengan las habilidades y las capacidades óptimas a nivel emocional para tomar decisiones, percibir adecuadamente los sucesos, tener la habilidad de enfrentar cosas aunque tengan miedo, en fin, ¿no? Todo lo que necesitamos en nuestro momento para poder triunfar en la vida. Y entendiendo el triunfo no como ser los super grandes exitosos, sino más bien disfrutar y estar equilibrado en todos los sentidos de lo que va pasando a lo largo de nuestra historia. Uh-huh. ¿Qué es lo que podemos pensar que pueden aportar aparte de cariño, protección, educación, revisión de lo que estamos haciendo, etcétera? Hay dos puntos muy, muy grandes que podríamos tomar en cuenta aquí y creo que son los más impactantes. La figura materna nos da el yo interno, nos da esta parte que tiene que ver con el desarrollo de nuestras emociones, con el saber cómo nos sentimos, con la generación y creación de valores principalmente, también lo hace el padre, pero la madre tiene un papel fundamental en el yo interno, en cómo nos generamos por dentro, y los padres tienen un papel, en el caso del papá, tiene un papel fundamental en la visión de futuro, fíjate, ¿no? Los padres, la figura paterna, nos indica cómo va a ser lo que viene, cómo lo vamos a enfrentar y con elementos. Y la figura materna es fundamental, es básica, es sumamente necesaria del nacimiento a los 12 años, fundamental. Y la figura paterna se vuelve fundamental de los 12 años a los 21, que es precisamente la etapa de la adolescencia. Ajá. En estos dos bloques no significa que en los otros momentos no tengan que estar, por supuesto que sí. Sin embargo, su papel se hace predominante y preponderante en estas dos etapas. ¿Significa que la mamá ya no es necesario que esté en la adolescencia? Por supuesto que sí, pero el papel más fuerte lo asumirá el padre dentro de esta estructura psíquica. Aquí no estamos hablando ni de los quehaceres, ni de los cuidados, ni nada, ¿no? Sino de los aportes más abstractos, más emocionales, más espirituales, ¿no? Y en la primera etapa de vida es la mamá, a través del afecto y a través de lo que platicamos en algún momento, del apego, ¿no? De la forma como nos vinculamos con esa figura de autoridad, cómo nos vinculamos con esa figura de cuidado, de afecto, y eso a lo largo del tiempo va generándose que también los apegos se vayan modificando. En otras palabras, el apego inicia con la figura paterna, nos da esa lógica, y conforme crecemos lo reforzamos con la figura paterna. Muchas de las dificultades para relaciones, por ejemplo, de las relaciones que puedan llegar a tener las mujeres con los hombres, tiene que ver con la figura paterna, no tanto con la figura materna, ¿no? Y a su vez, la relación que tengamos los hombres con las mujeres parte mucho de la figura materna. ¿De cómo nos relacionamos nos vamos dando, Doc?
De cómo nos relacionamos justamente con mamá o con papá, pero ya ahí hacemos una diferenciación. Las niñas, la relación que tienen con papá muchas veces se extrapola hacia las relaciones ya sentimentales y viceversa, igualmente los niños con su mamá. Así es. Y aquí es muy importante que como padres estemos al pendiente precisamente de cómo esto está impactando a nuestros hijos. Alguna vez mi hija, tú has hablado con ella, cuando estaba más pequeña, de unos 13, 14 años, estaba yo platicándole precisamente cómo en su momento ella tendría que valorar a las figuras masculinas, ¿no? En su momento qué es lo que tendrían que tienen que verificar, porque de una manera los padres tenemos que enseñar a las hijas precisamente cómo escoger chicos, qué cosas que valorar, que va mucho más allá de la cuestión económica o de la parte física, ¿no? Uh-huh. Si no va a sentir estricto emocional, etcétera. Bueno, ya lo podemos platicar en otro momento, mi querido amigo. Le estaba comentando sobre esto y le comenté, mira, las niñas como tú, que están cuidadas, que son de casa y que están mamá y papá, generalmente les van a empezar a gustar los chicos born to be wild, los chicos nacidos para ser salvaje. Aquí el panrosón, flojo, mal vestido, que nosotros consideramos como buff, ¿no? Uh-huh. Esos les van a gustar a ustedes. Y abre los ojos y dice, sí, papá, le digo, sí, o a poco no. Y se pone roja y me dice, sí. Dice, ¿por qué? Digo, porque precisamente es algo que es diferente a lo que estás viendo, ¿no? O sea, es verdad que a nosotros le damos una intencionalidad a los padres, pero también es algo que en su momento dado pueden llegar a rechazar, pues, ¿no? Porque pues es el papá, pues, ¿cómo tener otra figura similar al papá, no? Pues es mi papá, ¿no? Entonces mi pareja no puede ser tan noble, ¿no? Mi pareja debe de ser más salvajón, mi pareja debe de ser de otra manera, ¿no? Uh-huh. Es esta la visión dentro de la figura paterna en cuanto a explicarle, ¿no? Que no es, que puede ser atractivo, pero por esa diferenciación, pero que al final de cuentas lo que da más tranquilidad es la forma del buen trato, ¿no? Y lo mismo sucede con los chicos, ¿no? Porque al final de cuentas hoy se está viendo mucho la situación de que los chicos son muy maltratados, los hombres son muy maltratados por las chicas, ¿no? Ajá. En el sentido estricto que les exigen demasiado, ¿no? Les exigen demasiado. O sea, como que tienen que ser los chicos plus ultra, pues sí, para que puedan ser merecedores, ¿no? Entonces, hay una tendencia por ahí que están ocasionando un maltrato a nivel psicológico. Los chicos no de manera consciente, tampoco de manera punitiva, pero sí se está presentando esta situación, ¿no? Entonces, es ahí donde los chicos también tienen que darse cuenta que para estar con una chica no tienen que ser los plus ultras, ni los más guapos, ni los más inteligentes, ni los con más lana, ni los que tengan marcado el abdomen con cuadritos, ¿no? Son las estructuras de tipo emocional, el saber hablar, el saber comportarse, son las situaciones que los padres tenemos que estar hablando constantemente con nuestros hijos. De ahí que entra, ya una vez entendido todo este proceso, la necesidad de hablar con ellos. Y la necesidad de hablar con ellos no es hablar horas y horas y horas, ¿eh? O sea, realmente se pueden hablar con los chicos 10 minutos, porque al final de cuentas los adolescentes retienen muy poquito la atención y nuestra información. Entonces, entre más rápido le damos la información a los chicos, es mejor. Digamos que vamos sembrando semillas, tanto el papá como la mamá, al hablar con los chicos. Pum, 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 y va. Pum, pum, pum. Uh-huh. Cuando los chicos se comienzan a interesar, ellos mismos se acercan, empiezan a preguntar y están más tiempo con nosotros. Claro. Pero a veces en nuestra desesperación, porque hagan bien las cosas, tanto papá como mamá, les aventamos la aburridora, como decíamos en mis tiempos, ¿no? Que es el hecho de decir, es que tienes que hacer esto, y tu vida, y estás en el mejor momento, cuando yo era joven, cuando yo tenía tu edad, yo hacía esto, yo hacía aquello, y tenía novias, y bla, 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 bla. Y entonces, perdemos, como más o menos al minuto 15, el niño, la niña en la cabeza está dormida, pues claro, pues lo fastidiamos, sí, ¿no? Entonces, en cambio, si planteamos una conversación en bullets, en muy corto tiempo, con mucha claridad en lo que le vamos a estar diciendo, como en las redes sociales, ¿no? Hacemos un posteo, pero para platicar con nuestros hijos, esa información es más fácil que se les quede. Y en su momento, cuando la vamos reforzando con el tiempo, porque vamos dando diversos estímulos, le vamos reforzando esa información, llega el momento dado en que se empiezan a interesar. Y ellos mismos se empiezan a acercar porque nos consideran como una buena fuente de información, confiable, rápida y sencilla. Fíjate, buena fuente de información. Sí, hay que posicionarse. Y sencilla.
Hay que posicionarse en la familia, en el núcleo familiar, como padres de familia, como merecedores de ese reconocimiento. Y muchas veces pensamos que por el solo hecho de ser padres, pues Así ya los es, no niños es tienen que automático, reconocernos. Sí, Doc. Y no, es un papel que se gana, parecería ser como que absurdo, pero sí se gana. Y al final de cuentas también el papel de hijo se gana, ¿no? Ujú. Todo, esta vida se gana, amigo, y alguna vez lo platicábamos, que en esta vida todo lo debíamos de pagar, ¿no? Lo debemos de pagar, aunque sea nos costara un peso, pero al final de cuentas cuando pagamos algo le damos el valor, le damos la consistencia y lo cuidamos. Entonces en la vida todo tiene un precio, ya sea de tipo monetario, ya sea de tipo tiempo, ya sea de tipo emocional, ¿no? Al final de cuentas siempre hay un pago porque la vida es así, o sea, no nos permite intercambios. Entonces la familia también es importantísima en esos intercambios. ¿Qué ha pasado a últimas fechas? Que el papá y la mamá no están. Ujú. No están porque tienen que trabajar, ¿no? También lo platicamos, se desplazan, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, se llegan a desplazar 2 horas para llegar a su lugar de trabajo, permanecen 8 horas en él, 2 horas para regresar. Estamos hablando de 12 horas que no estuvieron, ¿no? Y que al final de cuentas regresan a sus lugares cansadísimos, ¿no? ¿Por qué? Por el tráfico, por las presiones, por el metro, por el miedo a que te asaltaran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces las personas lo que menos tienen ganas es de platicar con sus hijos. Ujú. Así es. Es ahí, por eso es que es tan importante que los padres nos hagamos espacios para nosotros primeramente, para poder en su momento dado también compartir con nuestros hijos. Y tener entonces estas fuentes de referencia, Doc, porque también no es como que esto que estamos escuchando nos ponga en muy buena perspectiva. Ya nos dio nervio a todos los padres de familia el considerar las implicaciones de todo lo que está sucediendo en el núcleo familiar y de lo que tanto mamá como papá podríamos estar haciendo bien o peor, ¿no? Que estemos haciendo mal. Entonces, ¿cómo posicionarse en una buena dirección, doctor, ya bien papá o ya bien mamá, con respecto a las edades que ya nos comentabas? ¿Cómo posicionarse en una buena dirección para ser ese buen ejemplo que estamos buscando ser para nuestros hijos? Fíjate que el buen ejemplo, como atinadamente lo mencionas, amigo, empieza con el autocuidado, ¿no? O sea, verdaderamente cuando nuestros hijos ven que intentamos alimentarnos lo mejor posible, que por lo menos hacemos 2-3 minutos de ejercicio, ¿no? Que tratamos de caminar, que cuidamos el medio ambiente, que no tiramos basura en la calle, que tomamos agua, que tratamos bien a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, que aunque nos engorilamos, nos calmamos lo más rápido posible para no estar haciendo destrucción, ¿no? Que comentamos lo que sentimos, nuestras emociones, nuestras crisis, lo platicamos con la familia, ¿va? Todo ese tipo de cosas estamos educando, amigo. Ahí estamos educando. O sea, realmente no es ni siquiera hacer grandes cosas o dedicar grandes tiempos, como te mencionaba, ¿no? Puede resultar muy, muy estresante, pero al final de cuentas, si consideramos que nada más vamos a destinar 10 minutos para darles unos bullets a mi hijo, Ajá. pues no es tanto, ¿no? Pues no. Si consideramos que dediquemos 10 minutos a nuestros hijos adolescentes para bullets, 10 minutos, o sea, me estoy yendo en la versión light, 10 minutos por semana, estamos hablando que le vamos a dedicar a nuestro hijo 1 hora 10 minutos. Ajá. Por los 7 días. Sí. No es mucho, realmente. Gastamos más viendo un capítulo de una serie. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces lo único que tal vez eliminaríamos sería un capítulo de una serie por hora. Nada más, por semana. No es tanto. Es al final de cuentas, mientras tenemos un reposo, esto tengo que remarcárselo a mi hijo, esto le tengo que remarcar a mi hija, lo voy apuntando en un papelito, lo voy apuntando en una libretita, lo apunto en el celular, lo apunto en la zona de agenda del celular, pum. Y en los 10 minutos, oye hijo, fíjate que me estoy viendo esto, pum, 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 listo, vámonos, next, el siguiente. Se acabó. Y no para precisamente empezar a generar estos 10 minutos. Doc, queremos muchas veces también solucionar las cosas de un plumazo, es decir, las problemáticas, todo esto que se puede estar presentando como una alerta en la familia, particularmente con los más pequeñitos, queremos solucionarlo en ese momento, ¿no? Y porque es también el deber de los padres de familia, pero también debemos de entender entonces que las cosas no son así de sencillas. Ojalá que fueran así y más bien necesitamos ser dedicados y constantes, doctor. Así es. Y que no nos mueva la culpa.
porque en muchas ocasiones la culpa de no estar, la culpa de no haber prevenido, la culpa de mil número de cosas, nos hace que sigamos cometiendo los mismos errores, ¿no? Cuando al final de la historia el ser padres es una condición que vamos aprendiendo día con día. Todo esto que te comento son pequeñas cosas que pueden funcionarle muy bien a unas personas y a otras no. Alguna vez te lo comenté. Es riesgoso dar ciertas pautas a nivel de medios porque para algunas personas va a funcionar de wow. No, es que esto funciona increíble y para otras no es verdad. Lo que me dijeron es falso, no funciona porque las personalidades de nuestros hijos cambian. También nuestras maneras de hablar cambian, ¿no? Entonces, sí es una realidad que debemos de ir pescando información de todos lados que estén sustentadas. No creerles, nuevamente soy muy reiterativo, no le crean al doctor Mente, no me crean, busquen información, porque lo que queremos es que la gente busque información por los medios, que no se crea lo primero que les dicen. Ese es un gran problema, ¿no? Sino que les surja la posibilidad, que vayan intentando, bueno, aquí el doctor Mente dijo 10 minutos, no vamos a intentarlo, vamos a hacer en forma de bullet. Úchale, no puedo ser tan sintético, me cuesta mucho. Bueno, entonces nada más hablemos de un solo tema, ¿no? Es ir probando, ¿no? Porque también aquí nos vamos a probar nosotros, es cambiar nuestra manera de ser, de proceder. Ese es el rollo, ¿no? Y tampoco es, como también mencionaste muy atinadamente, amigo, no se van a resolver las cosas rápidamente. Imposible. Al final de cuentas, cada ser humano tiene muchos años para ir resolviendo su vida. Y de una u otra manera, nuestra función como padres es darle los elementos y las herramientas, ¿no? Eso es lo que nos toca y los hijos tendrán que hacer su proceso para salir adelante, ¿no? También esa es una realidad, no podemos cargar con todo lo que en su momento dado pase con los hijos, porque es imposible para nosotros. Se cumple una vez más la regla entonces, la regla histórica, doctor Mente, de que llega cada generación y siempre que llega a este periodo de madurez, me refiero a una generación que ya tiene una familia establecida y siempre surge la misma aseveración. Estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre. Todo está evolucionando rápidamente, ya no es como antes y siempre, eventualmente, sucede esa apreciación en alguna u otra generación, doctor. Hoy creo que estamos llegando justamente a ese punto en donde los padres de familia están preocupados por el futuro de sus hijos y yo creo que estas herramientas que tiene a bien compartir con nosotros son de suma utilidad, también de referencia importante y que la podemos encontrar también en redes sociales, ¿no es así? ¿Con usted? Es totalmente de acuerdo. Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @Mario Citalán, en Instagram como @Mario_Citalán y en TikTok como @DRmente, @DoctorMente. Obviamente, ya saben, no bailo, pero subo videos que seguramente despertarán tu mente. Doctor Mente, ¿nos deja una frase, por favor, para este inicio de fin de semana que tenga que ver con lo que ahora platicamos? Claro que sí, y fíjate, lo podemos integrar de esta manera. Ser padres es lo más fácil, lo más difícil, pero al mismo tiempo lo más gratificante que existe. Ser padres es lo más difícil, pero también es lo más gratificante que existe. Doc, actividades y todo el seguimiento, bueno, pues ahí en redes sociales, obviamente, y gracias, Doc. Gracias a ti, mi querido amigo, te mando un fuerte abrazo a ti y a todo tu hermoso auditorio.